hemos recibido y tenemos un dolor en el corazón, porque hay cosas que suceden que no nos gustaban, no queríamos, y hay heridas en nuestras vidas que deberían sanar, pero que no sanan nuestros corazones. Cuando somos jóvenes de repente nos pasa y pensamos, no me importa, voy a seguir adelante, ¿verdad? Pero luego pasan los años y esas heridas que no sanaron eh, crecen adentro de nuestras vidas y hay más dolor y uno siente que nos ha hecho mucho daño. Vamos a pedir al Señor que guíe nuestras vidas. Padre, te pedimos que nada más, Señor, el Espíritu Santo nos enseñe hoy, Padre. Que tu palabra nos enseñe, Señor. Y que podamos tener el corazón abierto para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor nos sostiene. Hay heridas que realmente son difíciles de sanar. Hay heridas. Durante la semana estuve hablando con varias personas que están pasando por momentos muy difíciles con heridas muy pesadas en su corazón. Heridas que le causan mucho dolor, que están en sus vidas y que no han sido resueltas y siguen doliendo allí. A veces fueron padres que de alguna manera abusaron de sus hijos y hacían acepción de personas unos con otros. Y ya son grandes, pero todavía se recuerdan de eso. Hablé con una señora ya mayor también esta semana y me decía, mis hermanos me hicieron de lado a mí cuando yo más lo necesitaba. Otros decían, yo hubiera querido que me hubieran ayudado así, pero no había nadie que me pase una mano. Bueno, de este tipo de dolor, de este tipo de dificultades, hay miles. Si alguna vez tienen el corazón para ir a su refugio, yo les invito en todo a ti y vayan y hablan con todas esas niñas que ya han pasado por una violación. Tienen 12 años, 11 años, 10 años, 13 años. Ya tienen muchos de ellos una amargura en su corazón. Y tenemos creo que 30 niñas ahora ya, 34 más o menos. Y escucharle nomás y orar con ellas. Pasan los años y vos le ves restaurada, porque el Espíritu del Señor es poderoso. Y hoy vamos a hablar acerca de qué hermoso es poder realmente ser restaurado en el Señor. Miren, quiero hoy hablarles así de entrada nomás rápidamente, no está en sus bosquejos. Yo siempre hago una introducción que no está en el bosquejo. De 4 beneficios de sanar las heridas del alma. 4 beneficios de sanar las heridas del alma. En primer lugar, es tener la sanidad completa en Cristo. Dice la palabra de Dios, ciertamente, Isaías capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Allí en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas llagas, esas heridas que decía durante la cena del Señor, estuve hablando cuando estábamos partiendo el pan y recordando en el jugo de uva la sangre del Señor Jesucristo, decía que por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Saben que en el cielo no vamos a tener ninguna sola herida? No va a haber heridas. Vamos a estar con un nuevo cuerpo. La Biblia dice que se siembra en corrupción y se ciega también en incorrupción, dice. Vamos a tener un cuerpo glorificado que va a ser un cuerpo así como el nuestro, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo se apareció y desde luego
comió con ellos, así que va a haber un cuerpo, ¿eh? Pero va a ser un cuerpo que ya no se va a enfermar, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no vamos a sufrir ya en los cielos, va a ser un cuerpo glorificado. Pero imagínense que va a haber una sanidad, pero también leía durante la hora del memorial, leía el pasaje en el cual decía en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, de que le veremos al Señor como un cordero recién inmolado. Él elige en la eternidad seguir mostrando sus heridas. Así como cuando Tomás no estaba ahí en la reunión y entonces dijo, si yo no viera la herida en sus costados, en sus manos horadadas, no creeré. El Señor por toda la eternidad va a elegir mantener esas heridas para que vos y yo no nos olvidemos que no estamos en el cielo por mérito propio, porque lo logramos, porque se hizo una lista de puntos y logramos el puntaje mayor para llegar al cielo. No, señores, no llegamos al cielo por eso. Llegamos por las heridas del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Así que la primera cosa que tenemos como beneficio para sanar las heridas del alma es la salud completa que tenemos en Cristo Jesús. Y la segunda cosa es la libertad del pasado y la libertad del pecado. Al sanar nuestras heridas, dejamos las cadenas del dolor y la amargura que nos aprisionan para poder vivir en una libertad total, gloriosa, delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, yo he visto mucha gente y mucha gente viene a hablar conmigo y tiene un problema y pasa un mes y vuelvo a hablar con ellos o ellas y siguen teniendo el problema, y pasa un año y siguen teniendo el problema, y pasan 5 años, 10 años, 15 años, siguen problemas con el problema de aquello que en su corazón está. Miren, nunca se liberaron de eso. Y la Biblia dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que perdonar y hay que olvidar. Así como el Señor también nos perdonó y enterró todos nuestros pecados para que un día podamos estar en la eternidad con Él. En tercer lugar, hay otro beneficio de sanar las heridas del alma y es la renovación de nuestra identidad en Cristo. Y eso es muy importante. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Saben lo que es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, yo ya el pasado lo tengo enterrado, el pasado lo tengo perdonado y ahora soy una nueva criatura en Cristo, por lo cual yo estoy liberado de aquello que es una herida en mi vida y en mi corazón. Así que, en tercer lugar, hay una renovación de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y en cuarto lugar, también hay otro beneficio de sanar las heridas, que es la fortaleza para enfrentar el futuro. Porque una vez que yo sané mis heridas, ya no soy un cobarde. Una vez que yo sané mi herida, ya no tengo miedo. La sanidad podemos encontrar en Cristo esperanza, podemos tener fuerza, podemos tener valentía y nos capacita para enfrentar con los desafíos de la vida con fuerza. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 2:24 es el tema de hoy, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y hoy quiero decirte a vos que estás sentado aquí, que entregues esas heridas al Señor, que entregues tu dolor al Señor Jesucristo. Él está dispuesto a tomar tus lágrimas,
a tomar cada herida tuya y a transformar ese testimonio de dolor en un testimonio de poder y de amor. Este es el momento de cambiar tu vida. Este es el momento de vivir una vida libre. Este es el momento de pensar que Dios tiene todavía un propósito para tu vida y liberarte. Jesús ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario. Ahora te toca a vos recibir la sanidad de tu corazón. Así que te quiero alentar a atreverte a creer que Él puede sanar tu vida definitivamente. Me gustaría cerrar los ojos, inclinar el rostro. Y si hay alguno aquí que tiene heridas en su corazón, que necesita sanarlo, capaz alguna vez tenés algo contra tu hermana, tu hermano, tu compañero de trabajo, de colegio, capaz que sea contra tu mamá o tu papá, que por alguna razón sentís que no tuvieron que haber actuado como hicieron contigo. Quiero que le digas al Señor, Señor, yo perdono. Libérame ya de esta carga, Señor. Si hay algo que hicieron mal, algún pariente tuyo que te dañó, que te dio dolor, decirle yo perdono, Señor. Y me libero de esta carga. Quiero ser libre, como dice el Señor Jesucristo. Si Cristo nos libertare, yo quiero ser libre, Señor. Y si hay hoy alguien que le quiere decir a Cristo, Señor, ven a mi corazón. Quiero que le diga sinceramente, Cristo, ven a mi vida, te necesito. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Quiero un día estar cara a cara en tu presencia. Quiero vivir sabiendo que un día te veré. Gracias de todo corazón por la salvación y gracias por sanar mis heridas en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que haya rostros sonrientes que digan hoy, Pastor, sanaron mis heridas. Me gustaría que sea este un domingo de fiesta, realmente un domingo de verdad. Seguramente todos estamos de acuerdo de que las heridas son un tema no muy lindo, ¿verdad?, para tratar. Pero nos preguntamos, ¿por qué tratar el tema de las heridas? Hay heridas personales, hay heridas de relaciones entre esposos, esposas, hay heridas entre padres y hijos, hay con tíos y tías, hay heridas financieras, hay violencia familiar, hay heridas laborales, hay disgustos que nos ocurren cada día, hay malos tratos, ¿o no? ¿Alguno de ustedes fue maltratada o maltratado? Hay injusticias, hay dolores que siempre están presentes y que necesitamos sacarnos de encima. Porque todos tenemos una o más de una herida, porque las heridas duelen y nos lastiman, porque las heridas nos avergüenzan, como si otros no las tuvieran, porque todos tenemos alguna herida, porque no hemos sanado y nos sentimos culpables y nos sentimos impotentes, porque sanar a veces duele y a veces no queremos sentir más dolor. Una escritora que escribe lindo sobre este tema dijo, Dios no nos abandona con nuestras heridas. Él entra en nuestras vidas y sana nuestros corazones quebrantados y venda cada herida. El Salmo 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es el Señor Jesucristo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Aquí la palabra en hebreo, saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreos, el Nuevo Testamento en griego. Quebrantados de corazón hace referencia al interior y abarca la mente, la voluntad y las emociones. Y de ese modo el salmista nos recuerda que Dios es capaz de sanar todo tipo de heridas, no solamente físicas, sino también emocionales, mentales.
Y Dios se ocupa de eso. Dios se ocupa de los quebrantados de corazón. Dios se ocupa y da el poder para sanar. Y su poder es infinito. Y Dios ama profundamente a sus hijos. Y Dios es capaz de sanar todas las heridas. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios es protagonista en las heridas del ser humano? ¿Y saben por qué? Porque Él mismo es el herido que sana las heridas. En forma muy especial el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nos va a decir que hay una herida que solo Cristo puede sanar, y es lo que veremos en 1 Pedro 2, 24, donde encontramos una profunda instrucción en cuanto a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestro estudio hoy, 1 Pedro, pueden ir abriendo ya allí, capítulo 2, versículo 24, dice, la primera parte, vamos a dividir en 3 partes este versículo. La primera parte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó Jesucristo él mismo nuestros pecados sobre el madero. Y vamos ahí. El primer punto de hoy es sustitución voluntaria. Él agarró tu pecado, lo tomó. Él agarró mis pecados, lo tomó y lo llevó en la cruz del Calvario. Tu pecado, mi pecado, que nos condenaban, que íbamos a hacer, que por toda la eternidad íbamos a pasar sufriendo. Nunca se iba a acabar, que la condenación iba a ser eterna. Él dijo, yo no quiero que vos sufras eternamente. Yo tomo tu pecado y lo llevó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que es sustitución voluntaria. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y la palabra que usa Pedro cuando dice él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, son enfatizadas en el original. Esto es para que entendamos que no hay nadie más que pueda hacer esto por nosotros. No lo hay. No hay otra persona que pueda pagar por sus pecados. Y de hecho nadie puede pagar aún por sus propios pecados, pero Jesús lo hizo. Él mismo, llevó él mismo nuestros pecados. Mira, Pedro está buscando hacer una relación con algo que para el judío era muy normal. En el Antiguo Testamento había el famoso día de la expiación. Si ustedes por ahí quieren escuchar qué era el día de la expiación, van a escuchar que es el famoso día del Yom Kippur, el día de la expiación. Los judíos tienen esta fecha y es un evento que se hace una vez al año. En ese día, en el día del Yom Kippur, que se celebra hasta hoy, pero ya no como antes, los sumos sacerdotes entraban y llevaban un cabrito, y eso ilustraba un cabrito que no hizo nada malo, y lo iban a matar. El cordero, la oveja, lo llevaban allí a un altar, ponía su mano sobre eso, ahí recitaban todos los pecados habidos y por haber de todo el pueblo, todo lo que él se acordaba, todo lo que tenía anotado, él hablaba allí delante de Dios. Acuérdense que en el lugar santísimo en el cual el sumo sacerdote entraba, no entraba nadie más, solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Había 3 lugares, había un lugar donde estaba el patio de los gentiles, había el patio de las mujeres por otro lado, luego había el patio de los sacerdotes que era dentro del templo, ahí podían entrar otros sacerdotes también, pero había uno que era el sumo sacerdote que solo podía entrar una vez al lugar santísimo. Y en ese lugar, en el templo de Salomón, que ya no existe, ¿verdad? Pero que se dice que dice la palabra de Dios que se va a reconstruir, así que en algún momento se va a reconstruir, no sabemos cuándo. Si alguna vez viajan a Israel van a darse cuenta que ya está todo listo, ¿verdad? Todos los utensilios del templo, salvo el arca del pacto, es lo único que no está listo, porque los judíos saben dónde está el arca del pacto. Ellos saben que el antiguo arca del pacto está escondido, y eso tiene que ver con algunos pasajes en las Escrituras, de que el arca del pacto está escondido en un lugar
en el sótano donde antes estaba el templo. Y eso queda más o menos a unos cuantos metros. Si uno viaja a Israel se va a dar cuenta que ahí está el arca del pacto en algún lugar. Y ellos saben y anhelan llegar ahí. ¿Por qué no llegan? Porque todavía es territorio de los, digamos, de los árabes. Y ellos no pueden entrar hasta ese territorio porque se crearía una guerra. Porque además deberían destruir la mezquita de Omar, que es el tercer lugar musulmán más importante del mundo, para llegar hasta ese lugar, y no les dejan entrar allí. Para los musulmanes también ese lugar donde estaba antes el templo de Salomón es un lugar muy sagrado, ¿verdad? Ellos tienen la Meca, y luego de la Meca tienen un segundo lugar que es a unos kilómetros de allí nada más, y el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán es la mezquita de Omar. ¿Por qué? Y en la mezquita de Omar, si uno entra, tuve la oportunidad de entrar porque fui como parte de una delegación oficial del gobierno paraguayo, y ahí en el medio es una cúpula dorada, todo, digamos, circular, digamos que es hexagonal, ¿verdad? No es circular, pero bueno, de esta manera. Y en el medio mismo hay una roca, y en esa roca los musulmanes dicen que Mahoma desde esa roca fue alzado a los cielos, ¿verdad? Entonces para ellos ese es lugar sagrado, ¿verdad? Entonces vos te acercás y digamos ve una roca, ¿verdad? Eso es todo lo que ves. Acuérdense que estamos en un monte, ¿verdad? El monte de Sión, ¿verdad? Así que ese monte tiene muchas rocas porque es una montaña, ¿verdad? Evidentemente que vamos a ver rocas ahí, ¿verdad? Entonces definitivamente es el lugar. Es el mismo lugar también en donde el Señor Jesucristo fue ahí condenado, y luego ya en las afueras de la ciudad Él fue crucificado, ¿verdad? En el monte de los Olivos, ¿verdad? Él fue crucificado en el monte de la calavera, es en el lugar de la calavera, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ese es el lugar en donde Él fue crucificado. Pero el Señor Jesucristo, y vamos a entrar al tema, el Yom Kippur es un poco cuando ellos ponían allí un cordero, ¿verdad? Y ese cordero iba a ocupar el lugar. Un cordero que Él no hizo ningún pecado, pero Él iba a morir. ¿Y por qué? Y porque ese era una demostración de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Jesucristo sin ningún pecado, Él nace de la Virgen María, ya luego no tenía ningún pecado original, ningún tipo de pecado, ninguna relación, nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que Él no tiene una genealogía de pecado, porque nace por obra y gracia del Espíritu Santo, por eso María era virgen. Y luego, desde luego, Él sin pecado llega a la cruz y Él alza nuestros pecados. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él no tenía ningún pecado. ¿Entienden? ¿Sí? A veces digo muchas cosas muy rápido. ¿Sí? Les quedó clarito. Si esto entienden definitivamente, entienden realmente lo que significa ser salvo en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice: y es la propiciación el Señor. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y eso significa que por haber muerto por nosotros en la cruz, nos liberó de la culpa del pecado y nos restauró a Dios, delante de Dios, proveyendo la necesaria satisfacción, eliminando toda barrera delante de Dios. Hoy yo ya me puedo acercar a Él. Como dice Hebreos capítulo 4, acerquémonos a Él confiadamente a su trono de gracia, para hallar gracia y el oportuno socorro. Así que Él es nuestra expiación. En hebreo significa cubrir. No, el Yom Kippur es el día de expiación, pero no cancelaban el pecado. ¿Por qué lo hacían cada año? ¿Por qué cada año tenían que volver a matar a otro cordero ahí? Porque lo que hacía era cubrir nomás el pecado. No es que cancelaba el pecado, sino que lo cubría.
La ira de Dios continuaba acumulándose contra su pueblo, contra cada uno de aquellos que estaban ahí en Israel por sus pecados, pero un cordero hacía que la ira de Dios no caiga, y entonces lo cubría hasta que vino el Señor Jesucristo y murió. Y Él realmente es la propiciación. ¿Saben lo que es propiciación? La satisfacción, ¿verdad? Propicio. Fue propiciación al Señor, el Señor Jesucristo delante del Padre. Todos los años el sacerdote judío tenía que recitar todos los pecados de los pueblos para poder llegar ahí. Y Pedro ahora apunta a Cristo. Apunta a Cristo colgado en la cruz. Piénsenlo de esta manera: en la cruz la deuda acumulada de los pecados de todo el mundo, desde el primer pecado y luego los pecados acumulados de todo el mundo hasta el último pecado que se cometerá en la historia humana, todos aquellos se pagaron en la cruz y el Señor Jesucristo lo cargó todos en su cuerpo sobre el madero. Miren, Jesucristo murió por los pecados de Adán y Eva. Jesucristo murió por los pecados de Moisés, de Abraham, del Antiguo Testamento. Miren, ellos creían en Cristo, en el Cristo que iba a venir. Ellos esperaban al Mesías que iba a venir. Nosotros somos un poco más cómodos. Nosotros ya creemos en el Mesías que ya vino, en el Mesías que ya murió, en el Mesías que ya cargó el precio de nuestros pecados. Pero ellos no lo habían visto. Nosotros, sin embargo, hoy podemos irnos a Israel y conocer el lugar en donde Él murió, conocer el lugar donde estaba la cruz, donde Él entregó su vida por nosotros. Nosotros tenemos un privilegio que los del Antiguo Testamento no lo tenían. Y Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. La máxima expresión de la bondad de Dios está manifestada en la obra realizada allí en la cruz por los perdidos, por nosotros, los perdidos. Así que dense cuenta cómo Pedro escribe para resaltar la verdad, esta verdad tan maravillosa. Llevó él mismo nuestros pecados, entre paréntesis, Pedro se incluye ahí, ¿verdad? Nuestros pecados, y Pedro está reconociendo sus propios pecados. Él murió, dice Pedro aquí, por mis pecados. Él murió por mí. Y Pedro afirma, apelando a la profecía, que el Salvador llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Y con esta expresión se quiere decir que uno ocupa el lugar de otro y toma sobre sí el sufrimiento que iba a tener el otro, en el sentido de sustitución por el pecador. Y Cristo toma sobre sí el castigo de nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto dice Isaías 53, 5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entre paréntesis, por su llaga fuimos curados. Está en singular ahí la llaga. Estaba tan llagado él, desde la punta de la cabeza hasta los pies, que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en manera singular porque era toda una llaga. La dimensión de la deuda contraída por el pecador a causa del pecado era de tal dimensión que era imposible ni en el tiempo ni en la eternidad poder pagar nuestros pecados. Ningún hombre tampoco podría sustituir a otro para pagar el precio del pecado de tu hija, de tu hijo, como un sustituto para efectuar sus pecados, su responsabilidad. Solamente Cristo podía hacer eso. Así que quiero decirte algo que quiero que se te grabe y se te quede bien, bien en la cabeza esto. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Pero vos no te vas a ir al cielo porque Jesús murió en la cruz por el pecado. El diablo también cree eso. Él también cree que Jesús, es más, él estuvo ahí cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él lo presenció. Jesús murió por mis pecados.
Jesús murió y pagó la pena de nuestros pecados. Y pagó el precio de nuestros pecados. Eso hace la diferencia. Cuando yo me arrepiento y entiendo que es mi pecado el que fue pagado. Cuando yo miro la cruz y no digo el pecado de todo el mundo, sino el mío, el que yo sé que yo cometí. Allí es cuando obra la salvación en mi vida. No es hasta que admitimos que somos pecadores y nos arrepentimos, que somos culpables del infierno, es que experimentamos realmente el perdón de Dios. Y esto quiere decir que cuando yo pongo mi fe en lo que hizo Jesús por mí, por cada uno de mis pecados, esos pecados son pagados. Son pagados mis pecados presentes, son pagados mis pecados pasados y son pagados mis pecados futuros. Este es un problema. Acá la palabra dice que Él murió por nuestros pecados y el verbo, ahí está en aoristo, en el griego. El aoristo habla de un presente continuo, ¿verdad? Este es un problema que es un problema doctrinal, entre paréntesis, entre varias denominaciones, ¿verdad? Porque con la Iglesia Católica ellos piensan en una doctrina de la transustanciación, que creen que cuando el sacerdote, digamos, agarra el pan, él piensa de que eso se convierte en la carne de Cristo, ¿verdad? Y que cuando toca el jugo de uva, ese se convierte en sangre. Y eso es un poco lo que nos aprendimos de chiquito, ¿verdad? Ahora, legalmente, ¿por qué hacen ellos eso? Porque ellos dicen, la semana pasada vos cometiste pecado. Entonces, la muerte de Cristo es la que perdona los pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer cada domingo? Hay que matarlo de nuevo. Entiendan que cada domingo la misa lo que hace es volver a matar al Señor Jesucristo. Esa es la realidad, ¿verdad? Sin embargo, al leer el griego original, el aoristo, el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Lean Hebreos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y entró al lugar santísimo y fue propiciación por nuestros pecados. Una sola vez su muerte fue suficiente. Los adventistas, ellos creen de que el Señor Jesucristo estaba espiando, que no entró al cielo, acuérdense. Los adventistas, los quiero mucho. Hacen ricas comidas y mis 3 hijas nacieron en el sanatorio adventista. Esos son buenos chicos. Pero ellos creen de que el Señor Jesucristo es, digamos que por cada pecado es sacrificado nuevamente. Y luego ellos piensan de que en el año 1944 por última vez hubo un sacrificio y ahí el Señor Jesucristo, no sé por qué por última vez, pero ellos dicen eso, ¿verdad? Porque Elena White, entre paréntesis, su profetisa, dice que por última vez él hizo ese en 1944, no sé cómo él ya tuvo la revelación de eso, y a partir de ahí Jesús entró al cielo. Es decir, que cuando Cristo se fue hace 2000 años de acá, Él no se fue al cielo, estuvo por ahí dando vueltas, ¿verdad? Sacrificándose, ¿verdad? Y ahora llegó allá en el cielo, ¿verdad? Bueno, después hay otra doctrina, nuestro amigo Lutero, ¿se acuerdan de Lutero? Lutero, él era sacerdote católico, así que él tenía esto de la transustanciación en su cabeza, así que él metió una doctrina que se llama la consustanciación. Él dijo, sí, esto no se convierte en la carne de Cristo, este pan, pero en su esencia, en el ADN, no sé si ya hablaban de ADN cuando eso era, pero en su esencia sí es la carne, así que hay que sacrificarlo, ¿verdad? Hasta que fueron a los originales griegos y todo esto se perdió por una enorme brecha que hubo de oscurantismo a partir del año 350 después de Cristo, ¿verdad? Todos los libros que están escritos antes del 350, escritos por ejemplo por Policarpo, uno de los líderes de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Acuérdense que el último apóstol en morir fue el apóstol Juan, ¿verdad? Juan muere de una muerte enfermo de algo, no fue martirizado. Fue martirizado, pero no murió en el martirio, ¿verdad? Fue enviado a la isla de Patmos, anda morita allá en la isla, en medio de lo salvaje, ahí morite, al final
no murió en la isla de Patmos, así que él vuelve a la iglesia de Éfeso. Él fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Él vuelve a la iglesia de Éfeso ya viejito, ¿verdad? Y el apóstol Juan lo discipula a Policarpo. Policarpo era el líder de la iglesia de Esmirna, una iglesia que quedaba más o menos a unos 10 a 20 kilómetros de Éfeso. Así que a Policarpo de luego más joven, vivió más años. Policarpo le discipula en el año 125 después de Cristo. El apóstol muere entre el 90 y el 98 después de Cristo. Juan era el más joven de todos los apóstoles, entre paréntesis, era hermano menor de Jacobo, era el más joven de todos los discípulos. Y Policarpo lo discipula a otro hombre que se llama Ireneo de Lyon. Y él escribió un libro de este tamaño, yo lo tengo en mi biblioteca, que se llama Contra las herejías, el año 125. Y ahí vos te vas a dar cuenta qué creían los cristianos de aquel entonces, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta que todo este tipo de herejías de que esto se convierte en sangre, en carne y todas esas cosas no existían como un problema. Ellos sabían bien que era un memorial, era un recordatorio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que cuando Pedro usa el verbo acá, que Él llevó el pecado de todos nosotros, voy a entrar al tema otra vez, ahí voy. Esa práctica repetida ya no, digamos, era solamente para los judíos y ya no para los cristianos. En el Calvario Jesús murió una sola vez y para siempre. Él murió por nuestros pecados. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice el versículo 6, Isaías 53:6. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, porque el que no cree, este sí, ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. No es que existe el purgatorio donde yo me voy a ver si me condena o no me condena. No, el que no cree, Juan capítulo 3, versículo 18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito, el único gen significa, entre paréntesis, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, sí, ¿verdad? Pero nosotros no somos unigénito. El unigénito Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, el único que tiene el mismo gen que el Padre, el mismo gen que el Espíritu Santo, ¿verdad? La Trinidad, ¿ok? El único es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no es igual que nosotros, también somos hijos de Dios, pero Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿ok? ¿Le queda claro del por qué se lo llama unigénito al Señor Jesucristo? Luego Él, cuando hace una comparación con nosotros, le llaman a Jesucristo, ¿qué cosa? Primogénito, el primero, ¿eh? Así que Jesús es el primero, primer hijo de Dios. Después estamos nosotros, ¿verdad? Pero el primer hijo de Dios es Él. Pero es más que es un primogénico. A nosotros no se nos dice nunca que somos unigénito, ni vamos a ser nunca unigénito, ¿verdad? El unigénito es el Señor Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pedro cuando dice que Él cargó el pecado de nosotros en la cruz, y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1 cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, un autor de un libro dijo, la obra de Cristo a la que se refiere el apóstol Pedro, acá en 1 Pedro 2:24, es una obra sustitutoria, en la que Jesús ocupa el lugar de los pecadores. Uno murió por todos. De otro modo, una profundidad difícil de entender. El justo por nosotros muere por los injustos. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Dios ciertamente nos ha perdonado la deuda de nuestro pecado, pero lo hace pasándole la cuenta a su Hijo. Había alguien que tenía que pagar y pagó el Hijo. Hay cosas que no podemos pagar. Hay cosas que son impagables. Por más que tengas mucho dinero, nunca vas a poder pagarle
a tu mamá que te haya soportado 9 meses en la panza, soportado el dolor del parto y después soportado durante 20 años otra vez o 25. Te tuvo que limpiar, te tuvo que hacer entender, aprender a hablar cuando balbuceaba, te tuvo que decir y llevarte por primera vez al colegio, inscribirte y aprender hasta que llegaste a donde llegaste. Honestamente, no importa cuánta plata tengas, nunca vas a poder pagar eso. No se puede pagar. Y lo que hizo Jesús en la cruz, no se puede pagar. ¿Entienden? No se puede pagar. Solo tenemos que aceptar lo que Él hizo por nosotros. En segundo lugar, rápidamente aquí ya vamos hacia la terminación de nuestro tema hoy, la separación voluntaria. Dice 1 Pedro 2:24 en la segunda frase, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Podríamos traducir esta frase, para que nosotros estando separados de esos pecados, o para que nosotros que ya no estamos relacionados con esos pecados. El verbo traducido muerto aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y su significado fundamental es no tener parte o estar separado de. La palabra muerto, muerte, es separación, es la separación del cuerpo del alma. Esa es la muerte física. Y la muerte espiritual es la separación. En la Biblia, entre paréntesis, hay referencias a la muerte física y a la muerte espiritual. Y tengan mucho cuidado cuando interpretan la Biblia con eso, ¿verdad? Porque la muerte espiritual es la separación eterna del hombre en el infierno de Dios. O sea, lo que más va a doler por toda la eternidad es no tener al Dios amoroso, poderoso y maravilloso que tenemos y tenerlo separado por toda la eternidad. Eso es la muerte eterna. Esa es la muerte espiritual. Entonces, el verbo traducido muerto aquí es esto, ¿verdad? Lo copiaron ya, ¿verdad? Ahora Pedro, no, todavía no copiaron. Okay. Alguien me hizo señal ahí. Bueno, y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros tenemos que morir al pecado, tenemos que separarnos totalmente del pecado. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Es que hay una separación voluntaria, que es el segundo punto. Ahora ya están todos, ¿sí? ¿Ok? Ahí va. Ahí pasamos al siguiente. Pedro está mirando hacia atrás el momento que nacimos de nuevo por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús y está marcando que en ese momento de nuestra conversión, la relación familiar con el pecado se acabó, terminó. Aunque pecamos, ya no estamos atados al pecado, ya no somos esclavos. ¿Entienden? Y aunque Satanás todavía nos tienta y nos engaña y a veces nos hace tropezar, ya no es nuestro dueño, ya no tiene control legal ni el derecho sobre nosotros. El pecado ya no se puede enseñorear del creyente sujetándonos a la esclavitud, como dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, si ya moriste al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en el pecado? Un autor a quien yo le leo varios libros, Warren Wiersbe, dijo, el pecado quiere ser nuestro amo. Encuentra un apoyo en nuestra vieja naturaleza y a través de ella procura controlar los miembros de nuestro cuerpo, pero en Jesucristo morimos al pecado y la vieja naturaleza fue crucificada, de modo que la vida vieja ha sido hecha ya ineficaz. Pablo no describe una experiencia, Pablo declara un hecho. Somos muertos al pecado, eso es lo que dice la palabra de Dios. Un erudito griego señaló que esta frase, estando muerto a los pecados, nos llama a entender que Pedro está diciendo para que nosotros, al no tener ya relación con el pecado, ahora tengamos una relación con la justicia. Y Cristo, Dios,
en Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y entonces, para resumir, Pedro nos está diciendo que debido al pago integral de Cristo por todo lo que es pecaminoso en nosotros, ahora podemos elegir diariamente un lugar de tener una relación con una vida sin pecado. Tendremos una relación ahora de una vida justa. Y esta es la separación voluntaria. El tema 2 es la separación voluntaria. Una separación que Dios demanda y es una separación que debemos anhelar cada creyente. La razón, ¿por qué voy a hacer una separación voluntaria del pecado? ¿Por qué? La razón, todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, existe una sustitución voluntaria al Señor Jesucristo. Existe una separación voluntaria en segundo lugar, pero en tercer lugar, existe una sanidad verdadera, y con esto terminamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y la palabra que usa aquí para herida se usa como una referencia general en sinónimo para todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la agonía que Jesús sufrió al morir en la cruz. Y por medio de las heridas que Cristo en la cruz, todo lo que hemos creído, recibimos sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado. Y esta es el punto 3, sanidad verdadera. La palabra que usa acá entonces es herida. Ya está. ¿Lo han copiado? Todavía no. Y nosotros recibimos la sanidad verdadera del Señor. Y eso es lo que realmente está diciendo acá. Miren, Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, hay una confusión acá si fuimos curados, es sanidad física o espiritual. En realidad acá la sanidad es espiritual. No hay una confusión en cuanto a este pasaje en la Escritura. Así que ahora paso. Esta es una alusión a la profecía que vemos justamente en Isaías 53:5, que la acabo de leer. El asombroso método de sanidad espiritual donde el médico toma la enfermedad mortal del paciente y este recibe la sanidad. Se entiende que la sanidad aquí es espiritual y no física. Y ahora es cierto que la expiación final traerá sanidad física, también, es cierto. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor en el cielo. Así que la expiación final de nuestras almas, de nuestros cuerpos, va a haber una sanidad también física. Va a haber sin enfermedad, sin dolor, sin muerte. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, estamos esperando el cumplimiento de esto, todavía no ocurrió. Así que tengamos en cuenta que la obra expiatoria de Jesús derrotó inmediatamente al pecado, derrotó inmediatamente a Satanás, derrotó inmediatamente a la muerte, derrotó inmediatamente al sepulcro, pero los cristianos todavía vivimos, pecamos, Satanás todavía no anda deambulando por ahí, la muerte y la tumba es un futuro que todos esperamos va a suceder, salvo que el Señor venga hoy a buscarnos, ¿verdad? Si eso ocurre, genial, pero si no es así, vamos a terminar en la tumba. Y en ese maravilloso texto, entre paréntesis, la palabra de Dios dice que ausente en el cuerpo, tu alma, Filipenses capítulo 2, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Se pone y te vas a dar cuenta cuando mueras. ¡Pum! Ya estás delante del Señor. Y hay algunas referencias cuando Lázaro, el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? La historia del rico y Lázaro. Hay una referencia de qué puede ser que pase, que suceda. El rico murió y fue llevado al sepulcro, dice.
Y de allí, desde el infierno, él clamó a Padre Abraham. Y murió Lázaro, dice la palabra de Dios, y los ángeles lo llevaron. Eso dice la palabra de Dios. Así que probablemente puede ser que los ángeles sean los que nos llevan, ¿eh? Pero no es Ángel Ramírez que está por ahí, sino un ángel de verdad. Así va a ser, ¿eh? Bueno, entonces este maravilloso texto, Pedro está entregando el evangelio, las buenas noticias de la muerte de Cristo en la cruz y el pago de nuestros pecados. Y estas son las buenas noticias del perdón, ¿eh? Las buenas noticias de las heridas que sanan. Pedro nos está llevando ahora a mirar a Cristo, que fue el sustituto voluntario. Ya no tenemos obligación de pagar, solamente Él nos pide santidad voluntaria. Y a raíz de esto es porque entendemos, valoramos y agradecemos lo que Jesús hizo con sus heridas allí en la cruz del Calvario. Concluyo con esto. ¿Pensaste alguna vez en esto? Dios tiene heridas. Dios tiene heridas. Piensen en Dios. Dios tiene heridas. Y eso hace el Evangelio algo tan increíble. Miren, esta es una de las discusiones que tenemos con los musulmanes. Los musulmanes también, ellos no pueden creer que Dios tenga heridas, porque entonces no sería Dios. Pero el Dios nuestro es un Dios de amor. Es un Dios que muere en la cruz. Un Dios también no puede morir, dicen los musulmanes. Bueno, este Dios sí murió y resucitó. Eso hace el Evangelio algo increíble. Y el Creador ha sido molido, ha sido golpeado, ha sido marcado por nuestros pecados. ¿Pueden entender eso? ¿Podemos entenderlo? Juan capítulo 20, versículo 25, el apóstol Juan nos relata cuando el Señor resucitado se le apareció a sus discípulos. Tomás, el incrédulo, el preguntón, yo le diría también Tomás, se perdió esta reunión y él le dice, Tomás dice en Juan 20, 25, si no viera sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y Tomás exigió evidencia real. Él quería ver, quería tocar. Y Jesús se inclina con humildad para dárselas, porque la siguiente vez Jesús se le aparece y le invita a Tomás a extender su mano y a tocar las heridas de sus clavos y sus manos y la cicatriz de la lanza en su costado, revelando que Jesús ha conservado sus heridas. Revelando que Jesús ha conservado sus cicatrices. De hecho, en esta obra expiatoria en la cruz, lo que Cristo quiere que nunca nos olvidemos como hijos de Dios y como iglesia. Por eso Él instituyó el pan y el jugo de uva. No nos olvidemos. Nos sirve un recordatorio eterno de la muerte, del sacrificio, muerte y resurrección del Señor Jesús. Siempre les invito que vengan más temprano. A las 10 de la mañana todos pueden participar. De 10 a 10 y media de la mañana hacemos el memorial de la última cena del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tampoco olvidemos que la cruz da expresión al eterno programa del plan de salvación. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Cordero de Dios fue cargado por nuestros pecados, de modo que cuando subió a la cruz, lo hizo llevando sobre él la carga que a nosotros nos correspondía. Así que, pensando en esto, piensen en esto. Imagínense, nuestro Salvador ha elegido conservar sus heridas y exhibirlas por toda la eternidad. Aunque por su obra expiatoria y su gracia divina, Él ha escogido que un día en el cielo sanará todas nuestras heridas. Sus heridas en la eternidad será un recordatorio eterno. Cada vez que miremos a Jesús,
nos recordaremos que por sus heridas, fuimos, somos y siempre seremos sanados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Espero que al salir de aquí hayas dicho, valió la pena haber estado. Y si hay alguna herida todavía en tu corazón, no te olvides que las heridas del Señor fueron para que ya no tengas esas heridas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido de mucha edificación para mi vida. He aprendido mucho, Señor, sobre todo a entender por qué te amo tanto, Señor. Y hoy mi esfuerzo y mi deseo va a ser nunca olvidar cuánto tú nos amas. Gracias de corazón por tu palabra y te adoramos y te alabamos porque tú eres el único digno de toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.